Buenos días, pueblo de Dios, buenos días, hermanos que nos sintonizan una vez más esta mañana. Poder entrar a sus hogares, poder entrar a sus corazones. Gracias a nuestro Padre Dios que nos permite una vez más compartir con ustedes esta bendita palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Un hermoso día, hermano, para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Un hermoso día para poner en alto el nombre de nuestro Dios. Quiero hablarles esta mañana que el Señor ha puesto en mi corazón, poder compartirles, hermanos, un poquito sobre el por qué tenemos que darle a Dios la gloria, el por qué tenemos que glorificar a Dios, por qué tenemos que hacerle fiesta al Señor. Mucho creyente, hermano, en veces malinterpretan las enseñanzas. Está viendo tanta luz que nos revela a nosotros el por qué a Dios hay que hacerle fiesta. Pero no hay que confundir las fiestas en el término humano, sino las fiestas en cuanto al significado, hermano, que Dios le da conforme al Espíritu. Porque se malinterpreta, hermano, se malenseña, o sea, se le da una mala interpretación en cuanto a qué son las fiestas y cómo lo debe de hacer el creyente. A veces el creyente, como en estos tiempos de Navidad, sabiendo que son fiestas paganas, porque aún la historia, si buscaran la gente la historia, saben que tiene un trasfondo pagano, que no tiene nada que ver con Dios, que Dios no lo instituyó. En veces, hermano, hay otros que creen que el fin de años no es algo que tampoco Dios lo instituyó. Pero quiero que vamos a hablar un poquito sobre esto, hermanos, sobre el por qué ciertamente hay quienes metieron dentro de las fiestas de Dios, hermano, metieron celebridades, o sea, fiestas que Dios no mandó, y la tomaron como esto. En veces creen que Dios está peleado con la alabanza, está peleado con Hay hermanos que no creen en la alabanza. Pero eso ya estaremos hablando de eso en otro tiempo. Quiero hablarles, hermano, por qué a Dios hay que darle gracias, por qué Dios estableció 3 fiestas anuales en las Escrituras, hermanos. ¿Y cuál es el significado? Puedo ver un significado que me llama mucho la atención, y el por qué nosotros tenemos que darle, hermano, una fiesta a Dios el fin de años. ¿Por qué tenemos que celebrar, hermano, una celebración que tenga que ver con la gratitud? Porque es importante la gratitud. Quiero que me acompañe usted en el libro de Romanos 1:20. Y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron a sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Quiero explicarle, hermanos, la diferencia entre fiesta y fiesta, entre una fiesta mundana, entre una fiesta pagana y entre unas fiestas a Dios. ¿Cuál es lo que realmente debemos de celebrar nosotros en nuestro corazón? No en la carne, en nuestro corazón. Porque dice acá, hermano, que de tal manera dice que porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, dice, hermano, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque dice, lo que está diciendo, hermano, es que el hombre no debe de tener una excusa para no entender el poder de Dios, la majestad de nuestro Dios. Pero me llama la atención, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces quiero cuando ya me llama mirar este pasaje, veo yo, hermano, que Dios desde la creación del mundo
desde el día que creó al mundo, y no se está hablando a un mundo literal, aunque es parte también. Dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Entonces quiere decir, hermano, que cuando Dios creó al mundo, hizo cosas dentro del mundo, o sea, hizo cosas y las estableció dentro del mundo. Entonces vamos a entender esto. En todo el mundo, cuando está hablando esto del mundo, hermano, está hablando del reino de Dios. El mundo está hablando del reino de Dios, no está hablando de este mundo, aunque podamos tomarlo así también. Bendiciones, hermanos Fabi, allá en Tepeji del Río. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por estar pendiente. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren que esto, pero a mí me llama la atención, hermano, cuando dice que las cosas invisibles desde la creación, visibles desde la creación, fueron entendidas, se entienden, dice, desde el principio, hermano, dice que desde el momento que él empezó a hacer las cosas. Por eso hay que entender que cuando Dios empieza a formar en la vida de alguien, su palabra empieza a formar en él, hermano, Dios se manifiesta de tal manera que dice ellos que habiendo conocido a Dios, ellos conocieron a Dios, hermano. Dice, no le glorificaron ni le dieron las gracias. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de glorificar, hermano, estamos hablando de fiestas. Estamos hablando de reconocer que por Él se hacen las cosas. Y estamos en tiempos de mucha negación a Dios, mucha negación a Dios. ¿En qué sentido, hermano? Dentro y fuera del Evangelio, de tal manera que Pablo dice, para vergüenza lo digo, dice que hay algunos que no conocen a Dios. No conocen, hermano, a Dios porque no se les ha presentado al mundo, algunos no se les ha presentado, viven negándolo a través de la palabra. Estamos viendo tiempos de mucha negación a Dios, hermano, dentro y fuera del Evangelio, que a pesar de no, hay gente que no quiere conocerlo porque rechaza la palabra, tampoco quieren conocerlo por medio de sus obras. Mi Señor Jesús les dijo a aquellos hombres, verán, si a mí no queréis, dice, hermano, dice, porque las palabras que me diste yo les he dado y ellos las recibieron, pero luego llegaron, dice, hermano, y él le dice, dándoles de ser porque no habían recibido su evangelio, no habían recibido su palabra. Entonces quiere decir, hermano, que si el Señor dice, verán, si a mí no me quieren recibir, dice, cuando menos, entonces obedezcan por las obras que ha hecho el Señor. Entonces, hermano, dice, de cierto digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y a mí, dice, y aún mayores. Quiero que nos enseñe, hermano, que dice, no crees que yo soy no creen que yo soy en el Padre, dice en Juan 14, versículo 10. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él dice, Él hace las obras. Pero acá dice dos cosas, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, pero dice, yo les hablo, pero la obra la hace Dios, la obra la hace el Padre. Ellos no querían recibir, hermano, la palabra para que Dios hiciera una obra en ellos. Ellos querían la transformación sin recibir la palabra. Ellos querían hacer las cosas a su manera, hermano, pero sin recibir la palabra. Hay quienes quieren que Dios los transforme a la noche a la mañana. Hay quienes que Dios, hermano, miren, los santifique
Hay quienes quieren ser santos por su propia cuenta, hermanos, sin que la palabra de Dios reciban la palabra. Hay quienes, hermanos, quieren alcanzar los propósitos de Dios, pero que sin recibir la palabra, y le hacen a Dios, hermano, una fiesta que Él no pidió. Se alegran de algo que no ha sucedido, hermano. Se alegran de algo, se regocijan en algo, le ofrecen un culto a Dios, hermano, que no fue de acuerdo a la palabra. Yo creo que el hombre se goza, debe de gozarse por lo que Dios está haciendo en su vida. Ciertamente yo le he estado preguntando al Señor qué nos va a compartir, qué palabra quiere que compartamos, hermano, para mañana 31. Pero yo algo que veo, hermano, es que los fines de años, o cada día, o cada los años que pasen, hermano, solamente van pasando los días y el hombre no está terminando una obra, no está haciendo lo que Dios le mandó. ¿Por qué, hermano? Porque aquí dice que, hermano, que ellos no querían recibir la palabra, sino que ellos querían una obra en su vida sin recibir la palabra. Entonces yo veo que algo que está sucediendo, hermano, es que en este tiempo la gente no quiere conocer a Dios. Se les predica la palabra y no lo quieren, hermano, pero tampoco quieren, hermano, quieren hacerse una obra en sus vidas que ni tan siquiera han entendido. Y ni tan siquiera, hermano, por decir este 31, ¿cómo le darían las gracias a Dios? He escuchado decir, bueno, es que le vamos a dar gracias a Dios por las cosas que Dios nos dio este año y por las cosas que vamos a recibir el otro año. Es correcto, hermano. ¿Pero a qué se está refiriendo exactamente? ¿A las cosas materiales? ¿A la que Dios nos permitió vivir estos años? Pero eso son añadiduras a nuestras vidas. Porque en realidad, hermano, yo no veo que esas fueron las obras que realmente, las bendiciones que recibimos. Acordémonos, hermanos, que las bendiciones vienen por la obediencia. Dios nos ha ayudado a avanzar, a caminar, a continuar adelante, hermano, para que hagamos obras, hermanos, que vayan de acuerdo a su voluntad. Y ciertamente le vamos a dar gracias a Dios, pero yo quiero que entendamos qué es darle gracias a Dios. Porque yo veo la palabra, la veo de una manera diferente. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios, hermano, Dios está haciendo obras en cada año, en cada tiempo, en cada día, en cada meses, en cada Dios trabaja por tiempos. Entonces, hermanos, pero estamos en un tiempo donde la gente, veo aquí, no quieren, hermano, no quieren la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, si no se recibe la palabra de Dios, no puede haber obra de Dios. Porque Dios primero bendice al alma, al espíritu, hermano, y lo demás viene a la añadidura a lo que necesita nuestra vida. Pero sí estamos en un tiempo de negación de la palabra, y hay quienes quieren, hermano, quieren formarse en su vida una obra que no va de acuerdo a la palabra. Celebran algo que creen que ya está hecho, pero todavía no está hecho. Entonces esto nos enseña, hermano, que la obra de Dios en la creación del mundo, que Dios, hermano, que todo lo que había hecho en él, juntamente desde el momento en que el Señor puso al hombre en el huerto. Dios empezó a hacer una obra. Yo veo 3 tiempos en el tiempo, hermano, en Génesis veo 3 tiempos. 3 tiempos de obra que Dios trabajó. Cuando Dios empezó a crear, cuando Dios terminó su obra y cuando Dios reposó de su obra. Entonces, desde el momento que Dios hizo los cielos y la tierra, y trabajó
Y el trabajo que hizo en ella, hermano, es figura de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. ¿Por qué debemos de celebrar nosotros? No un mes, no un año, no un día, sino todos los días, todos los meses, todos los años. ¿Qué debemos de celebrar? La obra de Dios. Por eso dice en Romanos que dice pues sabiendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiere decir que por las cosas hechas, por las obras que Dios había hecho, el hombre tenía que glorificar a Dios y ser agradecidos con Él. Pero el hombre se olvidó de las obras, de lo que Dios había hecho, siendo entendida, todo el mundo podía ver. A veces podemos decir, bueno, es que Dios creó los cielos y la tierra, los árboles, y miren lo que está aquí. Sí, pero eso es muy superficial, porque eso cualquiera lo ve. Pero la obra de Dios, hermano, no era esa. Aunque es figura de nuestra alma, es figura de nuestras vidas. Pero, hermano, porque Dios hoy la obra que está haciendo es similar como la que hizo en Génesis. Entonces dice, hermano, que ellos, cuando Dios empezó a crear, hizo cosas dentro de ellas, de tal manera que Dios debía ser glorificado, debió ser exaltado, debió ser, hermano, alabado por esas obras. O sea, haberle hecho fiesta, haber celebrado por esas obras. Entonces yo veo, hermano, pero hay quienes yo veo que desecharon la palabra. Usted sabe que por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, y por el cual subsiste. Pero también dice, hermano, que muchos celebran sin haber entendido la palabra, porque creen que ya está terminada la obra. En Génesis, usted sabe, conoce la historia de Génesis. En la historia de Génesis, hermano 1, usted sabe que desde el pasaje del principio, Dios creó los cielos y la tierra. Hasta el versículo 31 nos enseña que el primer día Dios miró que era bueno, el segundo día era bueno. Dios empezó a trabajar en ese día y empezó a crear lo que debía haber ido en ellas. Y dice en el versículo, en el Génesis 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice, habían hecho en la creación. Por eso dice que las cosas invisibles, las cosas que había creado, las cosas visibles habían hecho una realidad. Entonces a mí yo veo tres partes aquí. La primera dice que acabó en el día séptimo la obra que hizo. Y luego dice, hermano, reposó. Miren que dice, y luego dice reposó el día séptimo de la obra que había hecho. Y luego dice en el 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esto está interesante, porque lo que dice en Romanos, de que el hombre, hermano, había que glorificar a Dios desde el día, dice, desde el día que entendiera lo que Dios había hecho en sus vidas. Desde el día que Dios hubieran entendido, dice
Dice, desde la creación siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir, hermano, que un hombre que glorifica y exalta a Dios entiende lo que Dios ha hecho en su vida. Entiende lo que Dios, hermano, ha trabajado en su vida. Por eso vemos que vemos tres etapas. Dice, por la cual, yo veo tres etapas por la cual hay que glorificar a Dios Padre. Uno en ella dice que terminó. En Génesis 2 dice, terminó la obra. Al séptimo día dice, acabó Dios la obra que hizo. El segundo dice, reposó. Y dice descansó, dice en el séptimo, y reposó en el día de reposo, dice, y lo bendijo, y el séptimo día lo santificó, porque en él reposó. Quiere decir, primeramente dice que primero terminó, en el segundo descansó, y en el tercero reposó o habitó. Quiere decir entonces que hay tres manifestaciones visibles de Dios en nuestras vidas, en la cual se pueden ver para no caer, hermano, e ignorar su grandeza. Primero, Dios terminó. Segundo, Dios descansó. Y tercero, reposó o habitó. Tres tiempos de Dios en el cual teníamos que darle fiesta a Dios, hacer celebridad a Dios. Tres tiempos importantes en el cual el hombre todo ese tiempo tenía que celebrar, glorificar, exaltar, magnificar la grandeza del Padre desde las cosas que había hecho. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, de todo lo que había creado. Entonces yo veo tres fiestas anuales. Usted mire, me acompaña usted en Éxodo 34. Aquí vamos a ver las tres fiestas anuales. Cuando yo veo tres etapas aquí en Génesis, en el versículo 18, ...17 dice, no te harás dioses de fundición, Y allá arribita en la Reina Valera dice, las fiestas anuales. Y estas son las fiestas anuales que tenían que hacer el hombre. Te dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás 7 días, comerás pan sin levadura, según te ha mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Pero si nos vamos más abajo, hermano, en el versículo 22, también celebrará las fiestas de la semana, de las primicias del trigo, y las fiestas de las cosechas a la salida del año. 3 veces en el año se presentarán todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. Porque yo arrojé a las naciones de tu presencia y echaré tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando suba para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. 3 fiestas que Dios, dice, el hombre se tenía que presentar delante de Dios. 3 veces se tenía que presentar delante de Dios. Dice que estas eran las fiestas anuales. Por eso, para celebrar a Dios, hermano, es todos los días. Para celebrar a Dios, hermano, no necesitamos nosotros que haya un acontecimiento de todos los días. O algún día una fecha especial para celebrar a Dios la grandeza de su magnificencia, para glorificarle. No existe un día, existen todos los días. Por eso yo veo, hermano, que estos panes sin levadura, dice eso, las fiestas de la semana y las fiestas de las cosechas a la salida del año. Por eso aquí quiero hacer una diferencia. En mi parecer, hermano, en mi opinión, delante de Dios, el concepto de fiesta está mal aplicado. El concepto de fiesta en el lenguaje humano o terrenal está mal aplicado.
Y le voy a decir por qué, hermano. Porque cuando hablamos de fiesta, no es la misma fiesta como lo dijo Moisés. No pierda hasta aquí, hermano, pero acompáñame usted en Éxodo 32. Ahí mismo en Éxodo 32, en el versículo 15. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno al otro lado escritas. Las tablas eran obra de Dios y escritas, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo en polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo entonces? Hermano, que cuando hablamos de fiestas, dice: y volvió Moisés, descendió del monte y tenía en las manos las tablas. Y las tablas eran obra de Dios. En las tablas estaban escritas las obras de Dios. Quiere decir entonces, hermano, que Moisés cuando bajaba, ahí estaba escrita la obra de Dios. Por eso cuando nuestro Cristo descendió, hermano, y él trajo la palabra de Dios, a ellos lo rechazaron, porque para hacer la obra de Dios, hermano, para que se estableciera, hermano, la verdadera culto a Dios, porque Cristo vino mencionando, hermano, enseñando el verdadero culto a Dios, la verdadera festividad, el verdadero servicio al Padre, hermano. Lo rechazaron. Ellos querían una obra, hermano. Por eso le dijeron a mi Señor Jesús en Juan: por buena obra no te vamos a matar, sino porque te dices que eres hijo de Dios. ¿Qué le estaban diciendo? Mientras Dios nos dé cosas materiales, terrenales, le daremos gracias a Dios, siempre estaremos con Dios. Pero por recibir la palabra, la gente no quiere recibir la palabra para que la obra de Dios se establezca, hermano. Pero vemos 3 tiempos, tres festividades: las fiestas de las Pascuas, las fiestas de la semana y las fiestas de la cosecha. Y yo veo que tres etapas. Cuando Dios terminó en Génesis, hermano, su obra dice que primero terminó, seguro descansó, y la tercera reposó o habitó. Entonces a mí me llama la atención, entonces, hermano, que cuando alguien no recibe la palabra, no puede entender qué es lo que está celebrando, ni por qué va a celebrar. Por eso hay gente, hermano, que no escudriña las escrituras, como en este tiempo de Navidad, aún sabiendo que no es bíblico, que no lo establece Dios, hermano, ahí lo están celebrando. ¿Por qué? Porque desconocen, rechazan la palabra, niegan que eso venga del Padre, y se empiezan a celebrar, hermano, una fiesta como lo que pasó aquí con Moisés, de tal manera que edificaron el becerro de oro. Porque eso no era un culto para Dios, era un culto que habían hecho, una festividad a figura del mundualismo, a figura del paganismo, lo que buscaban el hombre por naturaleza, hermano, ha buscado celebrar. Usted sabe que desde el tiempo de Noé siempre se regocijaban en las fiestas, en las convivencias, hermano, cosas que desechaban la palabra de Dios. Entonces, cuando Moisés bajaba, hermano, él traía la obra de Dios, lo que tenían que hacer, y la obra de Dios tenía que ver con terminar, con descansar y con reposar, para que pudieran ellos glorificar a Dios, para que pudieran ellos ser agradecidos con Dios.
darle las gracias. Nosotros este fin de año le vamos a dar las gracias a Dios por todas las bendiciones. El punto es, ¿a qué nos referimos cuando decimos bendiciones? Porque nos ha dejado con vida, amén. Porque nos ha dado comida, amén. Nos ha dado ropa, amén. Porque nos ha dado trabajo, amén. Pero hermano, tú te alegras por lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu alma, en tu espíritu. ¿Te regocijas en Dios por eso o por lo que recibes de Dios? Aquí vemos que ellos, hermano, cuando Moisés bajaba para establecer esa obra desde el principio de la creación, hermano, ellos ya estaban celebrando algo, dando por hecho lo que Dios había hecho. Dando por hecho lo que Dios ya había hecho, cuando todavía Dios iba a formar en ellos. Quiere decir, hermano, que lo que realmente sería el trabajo de Dios en sus vidas, ellos hicieron una obra de fundición. La obra de Dios quería, el trabajo de Dios todavía en algunos no se dejan trabajar, hermano. Hay algunos no se dejan moldear. Y ellos se adelantaron e hicieron una obra de fundición. Entonces quiere decir, hermano, y vemos que él dice que lo que hizo Moisés fue destruirlo. Quieren es echarle abajo, pero ellos, imagínese usted, hermano, nada más por imaginarme que estaban ellos en un culto, en una festividad, celebrándole, creyendo que era para Dios. Y de repente llega Moisés. ¿Cómo se vería este ministro hoy deshaciendo una obra que no es de Dios? Por eso yo no, a veces no hay que ser demasiado, creerse más buenos que Dios, ser tolerables con algunos, porque yo no veo eso, hermano. ¿Cómo se vería Moisés, hermano, lleno de ira, celebrando, lleno de enojo, hermano, celebrando, o sea, permitiéndoles que se celebra porque Él es bueno con el pueblo? Hay que darle la libertad al pueblo, hay que dar que el pueblo goce, hay que pobrecitos. ¿Cómo está eso, hermano? Todavía Moisés bajando con la instrucción, hermano, y los pastores siendo permisivos que el pueblo se desenfrene, y todavía hay que cuidarles su libertad. Hay que cuidarles, que pobrecitos los vas a lastimar. ¿Y por qué murieron ellos, hermano? Hay cosas que no son tolerables. ¿Por qué? Porque hay ministros, figuras de Aarón, hermano, que no les importa lo que el Espíritu diga. ¿Y el celo de Dios dónde está, hermano? ¿Cuál es el celo de Dios en los pastores? ¿Cuál es el celo de Dios en los apóstoles? ¿Cuál es el celo de Dios en los ministros? ¿Cuál es el celo? Es muy bueno dejar entonces que la gente haga lo que quiera afuera, pero en el culto a Dios no. En la presencia de Dios no. En el altar de Dios no, hermano. Hay que dejarle la libertad. Yo no veo eso, hermano. Por eso yo veo que el becerro, hermano, hay quienes confunden una fiesta, una danza para un Dios, sin darse cuenta que el Señor quería que ellos se alegraran por la obra que harían ellos. Y ellos, hermanos, no que ellos se hicieran una obra sin estar bajo la bendita palabra de Dios. Que cuando alguien se hace una obra, quiere decir que dan por hecho lo que Dios ha querido hacer con ellos, ni tan siquiera por obediencia a la palabra. ¿Cuántos? Yo veo, hermano, que la obra de Dios, hermano, es la que Dios hace por medio de la palabra, no por medio de una festividad. Yo veo que confundieron las fiestas, hermano. Una fiesta de Dios, yo me imagino nada más la escena, que estaban las danzas, hermano, la alabanza, y todo estaba hermoso.
Y llega Moisés y detiene todo. ¿Cómo se vería en estos tiempos la actitud de un ministro? ¿A poco es el pueblo de Dios, que hermano, que así lo establece? ¿Y el celo de Dios dónde está? ¿Por qué de un pueblo da por hecho? Es que vamos a declararlo por fe. Hermano, ¿cuál fe? Si Cristo ya viene. ¿Acaso no hay la preocupación de los ministros porque la obra de Dios se termine en la vida del pueblo de Dios? ¿Por qué dicen Oseas, hermano, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento? Pero tú, sacerdote, le dicen al sacerdote, tú de sacerdote, tú desechaste el conocimiento. Hay quienes confunden una fiesta, hermano, una fiesta mundana con una danza para un Dios, sin darse cuenta que lo que el Señor quería es que se alegraran por la obra que iba Dios a hacer cuando recibieran la palabra. Y ellos no quisieron. Ellos ya estaban danzando, ya estaban haciendo fiesta, sin entender que todo tiene que estar sometido a la palabra. Por eso ve, hermano, en Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, desde el primer día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que desde el primer día que nosotros venimos a Cristo, hasta el día que partamos nosotros de esta tierra, hay un trabajo, una obra de Dios que se está realizando. Por eso, la fiesta que Dios quería, la fiesta que quería el Señor, es que miraran lo que Él había creado para nosotros hasta el día que Él venga. Dios había puesto por medio de la palabra, hermano, 3 tiempos. El tiempo de su término, el tiempo de descanso y el tiempo del reposo, o sea, donde Él habita. Pues confundieron, hermano, las fiestas mundanas sin entender por qué Dios había mandado que esperaran en su mandamiento, hermano, o sea, el cumplimiento de ella. Yo no sé qué muchos festejan. La palabra fiesta, si usted busca en el hebreo, hermano, la palabra fiesta, fiesta significa culto, significa día festivo. Y cuando usted agarra la palabra día, la palabra día en el hebreo significa anual, significa año, significa fin, significa eternamente, significa, hermano, diariamente, significa tiempo, significa permanecer, significa edad, significa constante, significa siglo. O sea que todo tiene que ver, que un día es igual a un año, al fin, a los 1000, a los meses, a cualquier día, todos los días significa un fin, ya sea un año, 2 años, meses, representa lo mismo. Por eso, hermano, por eso, ¿qué celebramos? 3 fiestas todos los días del año. Celebramos 3 fiestas todos los días del año. Que esto es figura, hermano. Dice que estos teníamos que presentarnos, hermano, delante del Señor. 3 veces nos presentamos nosotros delante de Dios. Por eso, hermano, que celebremos, dice que representa entonces la fiesta de las Pascuas. Representa entonces el sacrificio del Cordero en la cruz. Oh, hermano, porque mi Señor dijo, en Juan 19:30 dijo Él, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó su espíritu. Entonces quiere decir, hermano, que las Pascuas representó entonces el término de esa obra de redención, esa obra, hermano, de la salvación, terminó en las fiestas de las Pascuas, en el sacrificio, hermano, en la cruz. Ahí terminó la primera obra, en la cruz, hermano. ¿Dónde terminó Dios su primera obra, hermano? ¿Dónde terminó Dios su obra? El sacrificio de la cruz. Las fiestas de las semanas,
representan, hermano, la fiesta de la semana. No quiero entrar en el detalle. Las fiestas de la semana, hermano, representan el Pentecostés. Las fiestas de la semana representan el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: mas cuando venga el Consolador en Juan, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo, hermano? Que nuestro descanso, nos trajeron descanso por medio del Espíritu Santo. Si algo, hermano, tenemos que nosotros celebrar, es que estando con el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso dice, hermano, que ellos hacían fiesta y llegaron a decir: estos están borrachos. Cuando Dios descansa, ¿dónde Dios puso su descanso, hermano? Cuando envió su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Es eso la otra hora? ¿Cuánto creyente, hermano, para limpieza, para ayudarnos en nuestro caminar? Por eso el Espíritu Santo, cuando fue enviado, hermano, es el que nos guía a toda verdad, el que nos hace andar en la verdad, el que nos hace, hermano, hacer las cosas por la verdad, donde desechamos la mentira, donde buscamos la guianza, donde hay la limpieza, hermano. Yo creo que si algo tenemos que celebrar es que hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, hemos aprendido a ser guiados por el Espíritu. ¿Cuántos celebran que el Espíritu Santo realmente se derrama, hermano, en la vida de un creyente? Que anda en la verdad, el Espíritu de la verdad. Quiere decir que la segunda obra, cuando Él terminó, en el séptimo día que Él terminó, Él dice que descansó. Entonces quiere decir, hermano, quiere decir que un hombre no puede glorificar a Dios, un creyente no puede hacerle fiesta a Dios si primero no entiende de dónde Dios lo sacó. Por eso la fiesta de las Pascuas eran perpetuas. O sea, sí, por eso en nuestro culto la palabra alabanza significa de verdad. Por eso dice que tenían que salir con fiesta. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando empecemos nuestros cultos, la alabanza representa la salida de Egipto. Representa que no se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Eso significa la alabanza. Por eso usted va a saber 3 etapas dentro del culto. Es alabanza, adoración y la predicación. Las 3 etapas, las 3 obras redentoras: la Pascua, hermano, el derramamiento del Espíritu y la palabra de Dios, hermano, estar en la presencia de Dios. Cosa que debemos de celebrar. Dice la misma Escritura que cuando se abrían las Escrituras en Esdras, hermanos, y en Nehemías, dice que la palabra que el pueblo se levantaba, lloraba, hacía fiesta. Dice que lloraba, hermano, que se escuchaba hasta lo lejos los gritos que se hacían. ¿Por qué? Porque celebraban ellos, hermano, que la bendita palabra, porque entendían la bendita palabra. Como celebraban, hermano, qué rico es regocijarse en la alabanza cuando el Espíritu Santo está quebrantando los corazones. Está provocando arrepentimiento, está quebrantando el corazón, a ese corazón constricto y humillado para que pueda ser escuchado. Pero cuando vemos, hermano, la fiesta de las cosechas de los tabernáculos representa la recoja de su pueblo, aquellos que son de bendición y se santificaron. Por eso en Génesis dice en el 3: y bendijo Dios al séptimo día, al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiere decir entonces, hermano, que la tercera etapa, la tercera obra de Dios, en el cual lo bendijo y lo santificó, es en aquel que el Señor vino y reposó en ellos. Por eso en el descanso, hermano, en la habitación, Dios descansa de su obra en aquellos que le glorifican, en aquellos que son agradecidos por la obra que hizo en ellos. Por eso el Señor dijo en Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo, hermano? Que el que reciba la palabra, el que glorifique a Dios, dice allá, mi Padre y yo y el Espíritu Santo vendremos y haremos morada en ellos. Descansarán en ellos, hermano, reposarán en ellos, harán una habitación. Yo veo 3 etapas de su obra. La palabra terminó, descansó y habitó. Quiere decir entonces que el primero fue la Pascua, cuando Él terminó su primera obra redentora, fue en el sacrificio de la cruz, cuando llegamos a Cristo, nuestra salvación. Segundo, hermano, cuando el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre nuestras vidas y empezó a transformar nuestra mente, nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser. Y al tercer, hermano, cuando nos santificamos y cuando somos bendición para otros, cuando ayudamos a otros, dice que Él descansa porque estamos haciendo la obra de Dios. Yo no sé cuántos van en estos tiempos, todavía se acuerdan de dónde Dios los sacó, todavía se acuerdan por qué el derramamiento, porque Dios los fue transformando, los fue cambiando, pero sobre todo, hermano, cuando aquellos que son de bendición y aquellos que se santifican por amor a otros, aquellos que les sirven a Dios. En veces, yo creo, hermano, que este año hay que darle gracias a Dios, porque nos llamó a servir. Le voy a hacer fiesta porque me llamó a servir, porque me escogió de lo vil y lo menospreciado. Le voy a hacer fiesta a Dios porque no sé quién soy delante de Él, pero Él me escogió para servirle. Yo no sé quién soy, o tú también. Yo no sé, Señor, qué viste en mí, pero me llamaste a salvación. Ahora soy salvo por causa de tu gracia. Ahora soy salvo por causa de misericordia. ¿Cuánto le van a hacer fiesta a Dios por eso? ¿Cuánto le van a hacer fiesta a Dios que Dios lo esté cambiando a la familia, esté cambiando su estilo de vida, esté cambiando su forma de pensar? ¿Cuánto le van a dar gracias a Dios por esa obra? ¿O le van a dar gracias a Dios por las obras recibidas, por las bendiciones recibidas, por las que van a recibir y por las que Dios va a hacer? Es bueno, pero no era lo principal. Por eso Dios, hermano, por eso Dios, veo yo que tenemos que darle gracias a Dios por la salvación, por su Espíritu y por su santidad. Y lo demás vendrá por añadidura. Son una bendición en nuestras vidas. Son una bendición, hermano, o tenemos que celebrar, ya sea por un día. Yo veo que, hermano, en nuestra salvación, por ese día que Dios nos dio, hermano, por un año, en un año, hermano, por toda la etapa que nos ha traído el Espíritu, y por 1000 años cuando estemos con el Cristo. El día fue un día, hermano, un día Dios nos rescató, pero en un año nos corrió, o sea, nos llevó por un tiempo, pero por 1000 años. Un año representa el tiempo que hemos estado desde el día que conocimos a Cristo hasta el día, hermano, que seamos arrebatados. Pero un día estaremos en el año milenial, o en los 1000 años, donde todavía estaremos celebrando, hermano, y todavía estaremos en la vida eterna celebrando, hermano, haciéndole fiesta a nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque un día nos alcanzó en salvación, porque un día nos dio su Espíritu Santo, y porque un día, hermano, nos hizo servidores, porque un día, hermano, nos hizo ser partícipes de Él. Yo no sé por qué tú le vas a dar fiesta a Dios. Yo no sé por qué tú vas a celebrar este fin de año. Yo veo 3 obras. O a la gente le va a hacer fiesta a la figura de Moisés y aquellos hombres que no esperaron la palabra de Dios, hermano, para que Dios los transformara, Dios hiciera su obra, y ellos ya estaban celebrando. No sabían qué es lo que estaban celebrando, cuando la verdadera celebración era, hermano, por tener la palabra, por lo que Dios está haciendo. Si ya Cristo viene pronto, hermano, y se anuncia pronto,
¿Dónde está la obra redentora de Dios? Nosotros tenemos que escudriñarnos y mirar, hermano, si este tiempo somos agradecidos como aquellos dicen que no le dieron las gracias a Dios. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen incorruptible de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Se ha glorificado Dios, se ha alabado Dios por todo lo creado, por su obra. ¿Cuál obra? La obra de su salvación, la obra de su Espíritu Santo y la obra, hermano, del servicio al Señor. Si este año celebra las Pascuas, celebra lo que Dios te rescató, celebra donde Dios te salvó. Dale gracias a Dios porque te ha permitido, te llamó a ese reino celestial. Dale gracias a Dios porque ha permitido en ti una transformación. Dale gracias a Dios porque ha permitido servirle al Señor. Yo prefiero este tipo de celebridad. Yo prefiero darle las gracias a Dios por lo que hizo por mí en este año y por lo que me ha permitido hacer para el siguiente año, para alcanzar almas, para alcanzar con los propósitos de estar evangelizando, en el propósito de limpiarse más para estar con Él. Y lo demás vendrá por añadidura. Ciertamente por algo nos dejó Dios, no estamos hoy con vida. Y seguramente es porque todavía nos falta, hermano, terminar, ya sea en un día, en un año, o en los 1000 años, una obra que todavía no hemos terminado. Porque Dios quería que el hombre le glorificara, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hicieron claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modos que no tienen excusa. Quiere decir entonces, hermanos, que hay quienes se les olvidó lo que Dios está haciendo con ellos. Se les olvidó su salvación. Qué hermoso es alabarle a Dios, qué hermoso es glorificarle a Dios por el día que nos salvó, por el día que derramó su Espíritu Santo y por el día que nos puso a servirle a Él. Que Dios bendiga tu vida esta mañana, que Dios te guarde, pueblo de Dios, y que entendamos que si algo tenemos que ser agradecidos con Dios en este año, es por lo que ha hecho por nosotros, es por lo que está haciendo por nosotros. Y no confundamos o no demos por hecho una obra, hermano, que todavía no se hace una realidad. Pregúntate si eres agradecido porque Dios te salvó, hermano. Pregúntate cómo le estás pagando a Dios de esa salvación. Pregúntate qué estás haciendo con el Espíritu Santo que te dio. Pregúntate si estás siendo agradecido. ¿Qué estás haciendo con la unción? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado, hermano? Por medio de su Espíritu Santo. Pregúntate qué estás haciendo, si estás sirviendo como Él manda. Pregúntate si estás sirviéndole a Él como Él estableció en su palabra. Qué tantas cosas nos faltan, qué tantas cosas hay que hacer, hermano, qué tantas cosas, pero tenemos que terminar nuestra vida, hermano, glorificando y poniendo en alto el nombre del Señor, que a través de las cosas hechas Dios sea conocido. Si algo tenemos que nosotros ser agradecidos con Él, es por las obras que ha hecho en nuestras vidas, por las bendiciones, y las bendiciones vienen por, hermano, por obedecer a su palabra. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, algo se forma en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. No dejes que los hombres trabajen en tu vida, sino deja que Dios trabaje en tu vida. Y lo que Dios quiere, que, hermano, que seamos agradecidos, vuelvo a repetirles, es por la salvación, es por su Espíritu Santo y es por su servicio, por su gran amor que ha dado hacia nosotros. Qué hermoso es darle un culto a Dios por su gran amor. Qué hermoso es darle un culto a Dios por su salvación. Qué hermoso es darle un culto a Dios por su Espíritu Santo, por todas las cosas buenas que ha hecho para que nosotros, hermano, algún día estemos con Él.
Dios bendiga tu vida. No confundamos una fiesta sin sentido, una celebración sin sentido, a una fiesta que tiene que ver con gratitud. Quiere decir que sabemos por qué le estamos dando las gracias a Dios. Dios te bendiga, hermano. Comparte esta palabra, denle like hermano, a la página, y también les recomendamos, hermano, que es posible que hoy en la tarde, hermano, hoy en el curso de este día, podemos nosotros estar transmitiendo también una primera canción, hermano, de que Dios nos ha inspirado aquí, hermano, de que Dios nos ha dado aquí. Con el transcurso del día estaremos, hermano, manifestando, hermano, abriendo un espacio en vivo, hermano, para poder presentar nuestra primera canción, una primera de 10 de un álbum que sacamos, hermano, así cantada, así con toda la intención de obedecer a Dios, que ya tenemos años, hermano, enseñando estas canciones, pero que Dios ha sido bueno con nosotros. Esperemos, hermano, que sea de bendición para sus vidas, y ya estaremos en el transcurso del día, hermano, manifestando o enseñando lo que Dios nos ha manifestado. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Hermano, envíen sus comentarios, sus oraciones. Gracias a los hermanos que se conectaron, hermano, el pastor Edna de Yesca, Angélica, Dios me los bendiga. A los hermanos, a Fabi Castro, Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. A aquellos hermanos que estuvieron, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y muchas gracias por su apoyo. Compartan con sus amistades. Bendiciones.